Hola, hola, muy buenas tardes, comunidad de TikTok. Una feliz semana para todos. Nuevamente estamos aquí presentes en un horario no habitual, pero bueno, a veces hay situaciones que nos obligan a cambiar las horas sin previo aviso y nos disculpamos por ello, pero lamentablemente tenemos un par de diligencias más tarde, reuniones eh, y me tocó adelantar un poco este tema que quiero socializarlo con ustedes, que tiene que ver con el tema del momento, ¿no? El tema de los subsidios. Ustedes saben muy bien que de parte del gobierno actual tenemos novedades y noticias cada semana y nos pone en alerta a todos los que de alguna manera queremos desarrollar alguna opinión, algún criterio al respecto, y es por eso que el día de hoy no podía parar de realizar esta transmisión para efectos de conversar con ustedes, para saber qué piensan al respecto sobre el tema del momento, que es la eliminación del subsidio al diésel, justicia fiscal, derechos y riesgos constitucionales. Este live no será tan extenso, trataremos de avanzar hasta donde podamos porque tenemos otra diligencia en unos 40 minutos exageradamente. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy, pero creo que podremos cubrir algunos de los elementos más importantes. Entonces, una feliz tarde a todos los que se van conectando, a los que van a comentar, a los que nos siguen, a los que de alguna forma están siempre activos. Muchas gracias a todos ustedes. Así que bueno, el tema de hoy es el tema del subsidio al diésel. Quiero saber qué piensan al respecto. ¿Están a favor de esta medida? ¿Están en contra? Quiero conocer sus opiniones. Saludos, Rey Zambrano. Una feliz tarde para ti. Gracias por estar conectado. Entonces, queridos amigos de TikTok, esta tarde preciosa de la capital, no venimos a cuestionar la decisión propia de eliminar el subsidio al diésel. Venimos a respaldarla. Sí, así de claro, estamos a favor de la medida. Porque si algo ha quedado demostrado es que los subsidios mal diseñados terminan siendo el combustible más costoso. Alimentan la desigualdad, distorsionan el mercado y perpetúan privilegios. Pero también venimos a advertir algo que desde el derecho resulta elemental. Toda decisión pública, incluso la que parece ser más acertada, puede volverse frágil si no se la construye con diálogo, legitimidad y previsión. Una buena idea mal comunicada, mal ejecutada y mal explicada, termina convertida en conflicto. Saludos para ti, Jospa, un saludo cordial por allá a nuestros amigos de Guatemala. Mi nombre, como bien saben, es José Ramírez, soy socio de Insólito en Abogados y les doy cordialmente nuevamente una bienvenida a este living virtual donde no opinamos por ideología política, sino por convicción constitucional, porque lo único que tenemos que ser es parciales completamente con la Constitución en la mano. Porque si de verdad queremos construir una política fiscal responsable, lo mínimo es sentarse a la mesa con quienes van a cargar con ese nuevo peso. Los transportistas. No se pide milagros, se pide Estado. Nos dicen que esta medida traerá ahorro. Perfecto. Pero ningún ahorro vale el precio de la inestabilidad social o del miedo colectivo. Y esa inestabilidad no nace del subsidio eliminado, sino de la sensación real o percibida de que el gobierno decidió sin escuchar, sin explicar y sin cuidar. Nosotros que estamos atentos de los movimientos que son públicos por parte del gobierno, no hemos escuchado nunca que se han sentado previo al anuncio que se hizo este fin de semana, que han hecho alguna reunión como para conversar, se han invitado a un cafecito, alguna cuestión. No hemos escuchado nada. Hemos estado distraídos analizando tantas leyes y barbaridades y consultas, y esto nos cayó como un balde de agua fría el fin de semana. Ahora vamos a ver. Steven Cuby dice, algo que no pasará, doctor. Steven Cuby. Saludos, gracias por su comentario. Entonces, esto no es una queja como tal de nuestra parte, es un llamado a la sensatez. No pedimos que se detenga la medida de reducir el subsidio al diésel, pero pedimos que se socialice, que se dialogue, que se garantice
Porque gobernar no es, amigos, firmar solo decretos. Es sostener el timón sin desatar tormentas innecesarias. ¿A poco no nos acordamos qué pasó en octubre de 2019? Que los indígenas se tomaron Quito, evidentemente con la ayuda del ex alcalde Yunda, que les abrió la puerta a los alborotadores, y bueno, lo que inició como una protesta terminó incendiando hasta la Contraloría. Entonces, no queremos que esos escenarios bochornosos y lamentables vuelvan a suscitarse en las mismas condiciones o distintas. Queremos que haya sensatez en las decisiones que se tomen. El pollito Chester dice, o se va a dialogar algo que hoy o mañana en cierto tiempo tiene que subir. Correcto, estoy de acuerdo con tu comentario, muchas gracias por su comentario. Entonces, esta tarde de hoy vamos a mirar con una lupa jurídica lo que esta decisión significa desde el ámbito del derecho, que es a lo que nosotros nos debemos. No para frenar la medida, sino para protegerla a sí misma, protegerla de sí misma, mejor dicho. Porque las buenas políticas no solo se diseñan bien, se comunican mejor y se implementan con justicia. Saludos, Toñito, qué gusto tenerte por aquí, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Bienvenidos entonces, amigos, a Insolidum Abogados Live, donde cada medida técnica se somete al juicio de la Constitución. Y cada número tiene un rostro humano detrás. Comencemos. Hablemos de cifras, pero no con la frialdad de una base de Excel, sino con el termómetro en la calle. El decreto ejecutivo 126 elimina el subsidio del diésel. El galón pasa de 1,80 a $2.80. $1 entero subió. Una decisión audaz, necesaria y en muchos sentidos inevitable. Porque sostener un subsidio de $1.100 millones anuales, que en buena parte se ha filtrado hacia el contrabando, al abuso y la distorsión de precios, no es, por donde lo veas, justicia social. Es miopía fiscal con manto populista. Así que sí, aplaudimos que el gobierno haya tenido el coraje político para cortar una sangría institucional y estructural. Lo que cuestionamos no es propiamente la medida, sino el modo. Porque en política pública, hasta lo correcto puede volverse conflictivo si se impone como dogma y no se construye con legitimidad. La decisión vino acompañada de anuncios. Bonos mensuales entre $400 y $1,000 para unos 23,000 transportistas. Un plan de chatarrización que promete hasta $20,000 por unidad, créditos con tasas preferenciales y promesas de financiamiento para renovar flotas. Todo suena bien, pero suena algo vago. Y cuando se trata de derechos, la vaguedad no es virtud, es más bien debilidad. Y entre todas las promesas, mi favorita, el pasaje no subirá. Permítame una analogía. Esto es como cambiarle el motor a un auto, subirle el consumo y asegurar que el tanque durará lo mismo. No funciona así, pues. Porque si el diésel cuesta más, el transporte cuesta más. Y si el camión que lleva la lechuga desde la sierra hasta Guayaquil paga más, el precio no lo absorbe el camión, lo absorbe el consumidor. Entonces estoy un poquito preocupado. Lo preocupante no es la medida como tal, es el ruido del silencio que la rodea. Porque mientras se presentan bonos con rostro amable, se lanza una frase que debería preocuparnos a todos. No hay espacio para la negociación. Lo dijo la vocera presidencial con una autoridad implacable desde su lugar de trabajo en La Tacunga, tierra de memoria social y resistencia, como quien lanza un dardo envuelto en terciopelo. Brian Dam dice, vamos al paro. Saludos y gracias por tu comentario. Y entonces, ¿qué ocurre con los actores que no están en la lista de compensaciones? ¿Qué pasa con ellos? Ese agricultor que usa diésel para regar, el panadero que depende del camión que lleva la harina, la pequeña fábrica que distribuye en provincias. ¿Quién se sienta o se ha sentado con ellos a diseñar soluciones? Porque eliminar el subsidio no debería ser el fin de un capítulo,
sino el comienzo de una reforma estructural que incluya a todos. Esto no es una torpeza técnica, es aislamiento político. Y la historia reciente nos ha enseñado, por las malas como siempre, que los subsidios no se eliminan con decretos. Se deben reemplazar con diálogos, se legitiman con estrategia y se sostienen con justicia. ¿No se acuerdan que cuando pasó lo de octubre de 2019 hasta vino un sacerdote de algún lugar, creo que emisario de la ONU, creo que fue, a sentarse, hubo un espectáculo, un show, y al final no quedaron en nada? Entonces, ¿se gobierna con Excel o con Estado? Porque aquí no se está eliminando el subsidio al diésel. Se está ensayando una forma de gobernar sin explicaciones, sin acompañamiento y sin pedagogía pública. Y eso, mis queridos amigos, tiene un alto precio. A veces más alto que el del propio combustible. Vamos a ver si se me pasó por ahí algún comentario. Aquí dice Elvi, es para vagos. User dice, esto se llama dictadura. Javi dice, quiero comprar vehículo, no quiero que entre en sociedad conyugal. ¿Cómo hago? Escríbenos por interno, Javi, te podemos ayudar. Vamos con el siguiente bloque entonces. Entramos entonces a nuestro pequeño quirófano jurídico. Y sobre la mesa no hay solo este decreto 126 de Daniel Noboa. Está el tejido mismo de la Constitución, con el bisturí de la legalidad en mano y el pulso del ciudadano latiendo muy fuerte. Porque sí, el decreto ejecutivo 126 no es apenas una decisión técnica, es una cirugía política que toca principios esenciales del Estado constitucional. Aquí no se trata de llorar por el subsidio perdido, se trata de garantizar que la transición sea compatible al menos con la Constitución. Ecolofirm dices, y de paso les dicen 3 meses, no más les darán el bono. Sí, habrá que ver para ver hasta cuándo habrá esa benevolencia de dar esas compensaciones, ¿no? Muchas gracias por tu comentario. Entonces empecemos por lo medular. La progresividad de los derechos. Artículo 11.8 de la Constitución. Eliminar un subsidio no es en sí mismo regresivo. Lo es cuando no se construyen redes de protección eficaces para quienes dependen de él para subsistir. Transportistas informales, agricultores, pequeños distribuidores, familias rurales. La progresividad no exige mantener lo insostenible. Exige que el nuevo modelo no reproduzca desigualdades estructurales. Y en este caso, mis queridos amigos, aún no está claro si las compensaciones van a cumplir esa función o si son apenas paliativos cosméticos con fecha de caducidad, como lo mencionó Ecolofirm. Segundo punto, participación ciudadana. Nuestra Constitución es categórica. Toda medida que afecte derechos debe pasar por el tamiz del diálogo social. Vimos de pronto, o alguien vio que yo no me enteré, alguna audiencia pública, evaluaciones de impacto social, consultas a gremios afectados, un mínimo de pedagogía constitucional previa. Nada, solo silencio. Y el silencio no es eficiencia, es opacidad. Tercero, el uso del argumento del peligro de lesión. El gobierno actúa como si estuviésemos ante una amenaza inminente que justifique saltarse esas etapas previas. Pero el derecho no sanciona temores, el derecho actúa sobre realidades. No se puede decretar justicia desde la intuición fiscal, y mucho menos cuando el impacto de esa justicia recae en los bolsillos de los más vulnerables. Ahora hablemos de las famosas compensaciones. Bonos de entre 400 y $1,000 para transportistas, planes de chatarrización, créditos con tasas preferenciales. Todo eso es bienvenido. Pero una política pública no se valida por lo que promete, sino por lo que ejecuta. ¿Dónde está el cronograma? ¿Alguien lo vio? ¿Cuál es el organismo de control de estas compensaciones? ¿Qué parámetros de elegibilidad se han fijado?
porque si no se garantiza su sostenibilidad, estaremos ante una justicia de PowerPoint, visualmente impecable, institucionalmente endeble. Y luego está el régimen de bandas. Se nos dice que el precio del diésel podría variar un 5% mensual hacia arriba y 10% hacia abajo. Pero ¿quién define este movimiento? ¿Quién va a vigilar esa variación? ¿Una agencia técnica autónoma? No. ¿Un órgano independiente? Tampoco. El mismo ejecutivo que firmó el decreto es quien maneja la perilla del precio. Eso no es economía planificada, es flexibilidad sin contrapesos. Un modelo que podría fácilmente convertirse en una tarifa móvil sin control ciudadano. Entonces les pregunto a ustedes, ¿esto les suena a política fiscal con base constitucional o un laboratorio fiscal donde los sujetos de prueba son los ciudadanos comunes? Porque cuando se avanza con decisiones legítimas pero sin garantías sólidas, se reemplaza un error histórico por un experimento inestable. Y ahí es donde el derecho se levanta y levanta la ceja. No para frenar el cambio, por supuesto, sino para exigir que ese cambio sea justo, controlado y transparente. Eliminar un subsidio puede ser hasta constitucional, te lo acepto. Lo que no lo es hacerlo sin una hoja de ruta clara, sin participación ciudadana y sin red de protecciones reales. Porque gobernar bien no es solo tomar las decisiones difíciles, es hacerlo respetando los límites del poder, incluso cuando el fin es noble, presidente. Vamos con el siguiente bloque. Nos dicen que esta es una medida necesaria desde el fin de semana. Yo no sé si esto lo tenían planificado, de repente Daniel Noboa se levantó el fin de semana con ganas de quitar el subsidio y ahí quedó todo. Entonces, ¿es una medida necesaria? Sí, desde hace 2 gobiernos atrás se ha querido intentar cortar el subsidio y ya ven lo que ha pasado, un desastre. ¿Que es modernización? Sí lo es. ¿Que es eficiencia? También. Pero si lo justo no se construye con diálogo, entonces no es política pública, es orden ejecutiva con disfraz tecnocrático. Porque sí, retirar el subsidio que ha favorecido históricamente al contrabando, porque así ha sido, al abuso y a la ineficiencia energética es necesario. Pero hacerlo sin una transición clara, sin una estrategia compartida, sin una pedagogía ciudadana previa, es como apagar la luz en una habitación llena de obstáculos y pedirle al más pobre que avance primero. Hablemos claro. La desigualdad no es solo una brecha, es una trampa estructural. Mientras los grandes transportistas podrán amortiguar este nuevo costo o trasladarlo cómodamente a su cadena de valor, el pequeño productor de la sierra, el pescador costero, el comerciante de barrio no pueden absorber nada. Les toca asumirlo, sufrirlo y rezar que el bono llegue. Les doy una imagen cruda pero honesta. Si tienes 20 camiones, esta medida es un ajuste contable. Pero si tienes un hito, es una sentencia económica. Y ahora vayamos a la segunda capa del problema. La inflación silenciosa. Esa que no aparece en las cifras oficiales, pero que llega puntualmente al mercado, a la tienda, al plato. Nos dicen que el pasaje no subirá. ¡Qué tranquilidad! Pero el transporte interprovincial, el agrícola, el de carga sí lo hará. Y la lechuguita, el arrocito, el pancito no viajan en bus, viajan en camioneta, en furgoneta, en remolque. Y cuando sube el combustible, sube todo. A ver, veamos si se me fue algunos comentarios. Bobby dice, no, pero un subsidio debe tener un tiempo y no desde 1974. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Musbar, FMI y el muñeco de cartón fuera del país. Y Luna, que dice, fuera Noboa. Gracias por sus comentarios. La papa ya subió y todo va a subir. Gracias por su comentario. Pero quizás el riesgo más preocupante no sea solamente el económico, sino el institucional. Porque si el precedente que dejamos es este,
un decreto sin consulta, una medida sin audiencia, una política sin evaluación social y ambiental, entonces no estamos modernizando al Estado, lo estamos achicando a una calculadora. Y la Corte Constitucional, y la Asamblea Nacional, y la Defensoría del Pueblo, ¿son órganos de control o solo comentaristas de coyuntura política? Porque gobernar por decreto puede ser práctico, pero la república no se construye sobre Excel, sino sobre consensos. Y si cada decisión se justifica por la urgencia, entonces el día que queramos oponernos será muy tarde. Porque la excepción se habrá vuelto norma y la norma simple adorno constitucional. Entonces les pregunto, con el debido respeto y la debida urgencia, ¿cuántas decisiones más se van a tomar de esta manera? Sin contrapesos, sin escucha, sin corresponsabilidad. ¿En qué momento empezamos a normalizar que lo necesario no se discute, sino solo se impone? Porque una cosa es el liderazgo y otra muy distinta es la obstinación sin diálogo. Una cosa es la eficiencia y la otra es la exclusión elegante con firma digital. Y como recordaba un viejo jurista de verbo encendido, cuando el poder se impacienta, el derecho se vuelve incómodo, pero precisamente ahí es cuando más lo necesitamos. A ver, si se me fueron algunos comentarios. Ecolofirm dices, ahora el sector de los trabajadores está a la espera de que Novita les suba los sueldos. Congation dice, ¿cómo saber cuánto cobrar en honorarios? Bueno, depende del prestigio, de la reputación, de la experiencia, para poder un poco cobrar lo justo, ¿no? Pero lo que yo puedo decirte es que cobres lo justo por el tiempo que te toma realizar una actividad jurídica. Gracias por tu comentario. Luna dice, ¿usted cree que quitará el 10º? No creo que se atreva tanto. Es medio lanzado nuestro presidente, pero no creo que se atreva tanto. Vamos con el siguiente bloque, que tenemos un poco de casos reales y escenarios hipotéticos como para poderlos analizar con ustedes. Las leyes se redactan en un escritorio, pero se sienten en el estómago. Y aunque este decreto tenga lógica fiscal, carece aún de alma territorial. Porque no se trata solo de eliminar subsidios, sino de hacerlo bien, hacerlo con la gente, no sobre la gente. Pongamos rostro a esta medida, pongámosle un nombre. Don Aurelio, 56 añitos, agricultor en las faldas del Chimborazo, cultiva papitas, habitas, tiene una bombita de riego que funciona con diésel, una camioneta vieja para llevar su producto a Riobamba y una tarjeta bancaria que solo la usa cuando el sobrino le ayuda en el celular. ¿Dónde está su bono? ¿En qué ventanilla pide su crédito preferencial si nunca han tenido acceso formal al sistema financiero? ¿A qué chatarrización accede si su único vehículo es más viejo que el decreto? Esto no es sentimentalismo, aunque haría falta un poco de empatía en la política pública, ¿no? Es responsabilidad institucional, es previsión jurídica, es ética de la transición. Porque quitarle el subsidio sin entregarle primero una red de acompañamiento es como quitarle el paraguas en plena tormenta y prometerle sombrilla vía correo certificado sin tracking. ¿Y no es esto lo que ya vimos antes? Les pregunto a ustedes. Lenín Moreno lo intentó. Guillermo Lasso como que se atrevió. Y ambos aprendieron, demasiado tarde, que el país no se gobierna desde el escritorio, sino desde el oído, desde la escucha, desde el acuerdo. No se trata solo de ceder ante el chantaje de sectores radicales, por supuesto que no. Se trata de cumplir con el deber constitucional de construir política pública con participación, con análisis de impacto, con gradualidad y transparencia, no con soberbia, querido presidente. Y sin embargo, el actual gobierno, a quien valoramos por atreverse a tocar lo intocable, parece repetir el guión de sus antecesores, pero sin la pausa dramática. No hay espacio para la negociación, se dijo desde Carondelet, como si el país fuera una propiedad privada y el pueblo un inquilino incómodo. La medida es técnica, el error es político y el riesgo jurídico. Porque cuando no hay espacio para el diálogo, lo que crece no es pues la eficiencia, sino el resentimiento. Y ya conocemos los síntomas.
protesta social legítima convertida en delito, ciudadanía disidente criminalizada y el ecuatoriano de a pie atrapado entre la carestía y la confusión. Todo por no aplicar una máxima elemental del derecho público. La norma que no conversa con la realidad se convierte en imposición y la imposición, por técnica que sea, nunca construye estabilidad, solo resistencia. Vamos a ver si se me fue algunos comentarios. A ver, aquí dice Doris Rosado: las Islas Galápagos serán las afectadas debido al transporte. Muchas gracias. Ecolofin, ya con esto de una cambiarán el sueldo por horas. Carlos Cas, cada fin de semana se le cruzan los cables. Yo estoy de acuerdo. Cada semana tenemos algo que contar. Esto parece una tragicomedia. Ecolofin dice: y adiós a los beneficios sociales. Carlos Cas, novita, creo que decreta estando en Chuchaqui. Gracias por su comentario. Bueno, vamos con el siguiente bloque, que nos quedan todavía unos minutitos. No hay medida técnica que valga si no va acompañada de legitimidad. Y no hay legitimidad sin hoja de ruta ni sin rostro humano en cada decisión. Aquí en Insólito Abogados, mis queridos amigos, estamos convencidos de que el subsidio al diésel debía ser revisado y eliminado, pero no de cualquier manera, no como decreto vertical, no como cálculo frío, y mucho menos sin escuchar a quienes viven literalmente del diésel. Por eso, frente a esta transformación fiscal que ya está en marcha, proponemos 3 pasos esenciales para que el ciudadano no sea espectador mudo, sino un actor informado y jurídicamente protegido. El primerito, una hoja de ruta clara, verificable y auditada. El gobierno no puede seguir operando a base de anuncios. Ya no es suficiente decir que habrá bonos de hasta $1,000 mensuales para ciertos transportistas. ¿Cuándo llegan? ¿Quién los entrega? ¿Con qué criterios? ¿Quién audita? Porque un bono sin control es clientelismo con facturación legal. Y si de verdad se busca es eficiencia, entonces exijamos que los 1.100 millones liberados, entre comillas, con esta medida, no se evaporen en consultorías, en PowerPoints brillantes, ni campañas con drones en 4K. Es decir, que no se haga humo la plata, que se la vea, que se destinen con trazabilidad pública a salud, educación, justicia, empleo, y que cualquier ecuatoriano pueda saberlo, pero en tiempo real, no cuando ellos quieran decirlo. Segundo, gremios despiertos, no decorativos. Esto no es solo tarea del gobierno. El momento exige una ciudadanía más activa, propositiva, técnica. Transportistas, agricultores, comerciantes, cámaras, cooperativas, toditos deben unirse no solo para oponerse, sino para proponer. Con equipos técnicos, por supuesto, con asesores jurídicos, con cifras propias. No más vocerías que negocien un secreto para asegurar beneficios personales. Eso no. El país necesita representantes que hablen de impacto, de gradualidad, de eficiencia y justicia. Porque en democracia, mis amigos, el que no se organiza se subordina. Tercero, asesoría legal hoy, tranquilidad mañana. Si usted tiene un contrato con una empresa de transporte, si es agricultor y depende de maquinaria, si su negocio implica logística y distribución, no espere a ver cómo le afecta, prepárese. Revise sus contratos, asegure cláusulas de ajuste, evite que le trasladen los sobrecostos como si fuesen imponderables del mercado. Y sí, también pueden fiscalizar. El derecho a la información pública está vigente y las acciones colectivas son más que teoría, son defensa jurídica en tiempos de incertidumbre como este. Porque cuando el gobierno habla de ajustarse el cinturoncito, suele apretar duro, pero en el cuello del ciudadano. Y ahí la única respuesta digna no es la protesta ciega, es la organización lúcida, jurídica, firme y sin miedo. Dicen que la eficiencia económica no puede esperar, y tienen razón. Pero cuando esa eficiencia se impone sin diálogo, sin gradualidad y sin garantías, no estamos hablando de eficiencia, estamos hablando de miopía del Estado. No se trata de defender el subsidio al diésel como un dogma incuestionable. Era regresivo, se filtraba, alimentaba redes de contrabando, por supuesto, pero lo que era injusto no se corrige con tijera.
sino con bisturí. Y aquí, en lugar de una cirugía responsable, tuvimos un corte de emergencia el fin de semana, sin anestesia social ni planificación postoperatoria. Nos dicen que es una decisión valiente. ¿Valiente? No. Ineludible. Pero valiente hubiera sido anticiparse, dialogar con los gremios, explicar con cifras claras y planes verificables. Valiente hubiera sido gobernar desde el territorio, no desde su escritorio. Y ahora ya en Cotopaxi, se fueron por allá. Porque sí, el subsidio se fue, pero el problema persiste. Quedó en la angustia del pequeño agricultor, en la incertidumbre del transportista informal, en la duda del ciudadano común que no sabe si esto es parte de una transformación o el inicio de una tormenta. Y lo que más inquieta, lo que debería encender todas las alertas institucionales, es el método, no es la medida, es la manera. Porque si hoy se puede decretar una transformación económica sin diálogo, mañana se puede recortar cualquier derecho con el mismo estilo. Y eso no es eficiencia, eso es precedencia. El precedente de que se puede gobernar sin rendir cuentas mientras se agita la bandera del interés nacional. Y ahí es donde el derecho se vuelve más urgente que nunca. No para decir no a las reformas, sino para decir sí, pero con garantías mínimas. Sí, pero con transparencia. Sí, pero escuchando a quienes no tienen megáfonos ni ministerios. Porque lo que se está debilitando aquí no es el subsidio, sino la legitimidad de la técnica sin ética. No hay número fiscal que justifique el desprecio institucional, porque en democracia el fin puede ser necesario, pero los medios deben ser justos, dialogados y constitucionales. Y si el Estado no lo recuerda, que lo recuerde el derecho. Vamos con el último bloque ya para despedirnos. Cuando el derecho se convierte en espectador de las decisiones urgentes, el Estado de Derecho se convierte en retórica. Y nosotros no hemos venido a aplaudir retóricas. Esto no es un reclamo de índole ideológica, no es una reacción visceral, es una posición jurídica, un llamado ético, una exigencia técnica. Porque sí, como decía antes, la eliminación del subsidio era necesaria, pero ningún país se transforma recortando de un tajo y consultando después. La eficiencia sin justicia no es progreso, es administración sin alma. En democracia la forma importa tanto como el fondo. No se gobierna solamente con cifras, se gobierna con legitimidad. Y esa legitimidad no se decreta, se construye. Se construye hablando con los gremios, anticipando impactos, trazando hojas de rutas claras y sobre todo respetando los límites que la Constitución impone al poder, especialmente cuando el poder se siente medio apurado. Cada compensación sin control, cada decisión sin consulta, no es solo un error político, es un debilitamiento institucional. Hoy es el diésel, mañana puede ser el agua, la tierra, la palabra. Y si el método se repite, la urgencia será la nueva excusa para cualquier recorte. Por eso, este no es un acto de protesta, es un acto de responsabilidad constitucional. No estamos en contra del ajuste, estamos a favor de su legitimidad. No pedimos que se frene el cambio, pedimos que se lo conduzca pero con justicia. Porque gobernar no es ahorrar, es equilibrar, es priorizar sin sacrificar, es reformar sin atropellar. Así que nosotros vamos a estar atentos. ¿Qué tal ustedes? Compartan este live si creen que ha sido interesante, debatan, exijan esto. Porque el derecho no es un accesorio del poder, es el límite que lo humaniza. El derecho, mis queridos amigos, no se negocia, se estudia, se ejerce y cuando es necesario se lo defiende. Gracias por acompañarnos esta preciosa tarde. Somos Insólitos Abogados, siempre al lado de la Constitución y siempre al lado del ciudadano. Así que agradecemos a todos por estar conectados hasta el final de esta transmisión. Gracias a los que nos están siguiendo, a los que han comentado, a los que se mantienen permanentemente conectados a nuestras transmisiones. Será hasta un próximo live en esta semana, y el video lo podrán tener en nuestro canal de TikTok y en YouTube. Saludos y una feliz tarde.